Buenas tardes, maestros. Bienvenidos al curso de elaboración de rúbricas para trabajos colaborativos. Es un placer tenerlos aquí en el curso. Bien, vamos a comenzar en esta ocasión con un ejercicio de gimnasia cerebral. Entonces, vamos a tocar la nariz con nuestra mano derecha y nuestra oreja derecha con la mano izquierda. Y entonces, al mismo tiempo, vamos a cambiar de mano. Vamos a cambiar rápidamente, 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 lo más rápido que podamos. Muy bien, maestros. Dense un aplauso. Vamos a comenzar. Voy a apagar un poco la cámara para que no se vicie el audio y podamos continuar con nuestra sesión de hoy. Voy a hacer esto pequeño para que no nos moleste. Este ejercicio se llamó nariz-oreja. Vamos a continuar. Bien, fundamentos del aprendizaje colaborativo y la heteroevaluación por competencias. Bien, pues la educación contemporánea ha experimentado una transición profunda desde modelos tradicionales centrados en la memorización y la transmisión unidireccional de contenidos hacia paradigmas tanto constructivistas y socioformativos. Estos nuevos enfoques pues priorizan la formación integral de nuestros estudiantes, la construcción social del conocimiento y la evaluación pues orientada a la mejora continua de su desempeño. Recordemos que no evaluamos a la persona, sino al desempeño que éste genera. ¿A través de qué? De su evidencia de aprendizaje. A continuación, en esta primera sección vamos a examinar pues algunos aspectos como por ejemplo el concepto de competencias, los fundamentos teóricos del aprendizaje colaborativo y los mecanismos de la heteroevaluación. Entonces, primero pues abordaremos el concepto de competencias en el ámbito educativo. Tradicionalmente, los sistemas educativos fragmentaban el saber en asignaturas desde que el alumno acumulaba información teórica con poca aplicabilidad práctica. Frente a esto, el enfoque por competencias surge como una propuesta integradora. Desde la perspectiva de Sergio Tobón, en el 2004, una competencia no se reduce a la acumulación de conceptos ni al dominio mecánico de una técnica. Se define, cito, como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se integran, movilizan de forma articulada para la resolución de problemas en contextos específicos y cambiantes. Tobón, 2004. Fin de cita. Esta estructura compleja se compone entonces de tres dimensiones inseparables que podemos ver en la pantalla: conocimientos, saberes, corresponden a los componentes cognitivo-declarativo, que abarca teorías, conceptos, principios y hechos que sustentan la disciplina; habilidades procedimentales, el saber hacer, que implica el dominio de métodos, técnicas, destrezas y procedimientos prácticos necesarios para ejecutar la tarea de manera eficaz; y las actitudes y valores, el saber ser y el saber convivir. Se refiere a la disposición afectiva, ética y social del individuo, regulando su interacción con los demás, su compromiso ético y su capacidad de adaptación y de trabajo en equipo. Entonces, las competencias no se convierten únicamente en la acción, es decir, cuando el estudiante demuestra idoneidad al resolver un problema real, sino también cuando este problema es contextualizado y el alumno sabe cómo actuar en cierto proceso. Bien, como un segundo punto tenemos fundamentos teóricos del aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo no es simplemente agrupar a los estudiantes para que realicen una tarea en común, como por ejemplo cuando decimos, reúnanse en equipos para solucionar tal ejercicio, sino que constituye una metodología compleja respaldada por sólidas corrientes psicológicas y sociológicas. En primer lugar, tenemos la teoría interdependiente social por Johnson y Johnson. David Johnson y Roger Johnson, en 1999, establecieron que la estructura de la meta en un grupo determina los patrones de interacción entre sus miembros. Para que exista una verdadera colaboración y no una simple división pasiva de tareas, los autores identifican 5 variables medidoras críticas, como lo podemos ver en la pantalla.
En primer lugar, tenemos interdependencia positiva. Los miembros del grupo perciben que su éxito está ligado al de los demás. O nos hundimos todos o nadamos juntos, ¿no? Lo hemos escuchado, maestros. Dos, responsabilidad individual y grupal. El grupo es responsable de alcanzar sus metas, pero cada individuo asume la corresponsabilidad de dominar el material y aportar su parte equitativa. No es de tú lo haces, yo te doy para el material y luego pues medio estudio y lo explico también contigo, no. Todos nos dividimos el trabajo, todos investigamos, todos participamos, todos cooperamos. Tres, interacción promotora, cara a cara o mediada tecnológicamente. Los estudiantes se apoyan, se animan y facilitan el esfuerzo recubierto mediante la comunicación directa y el intercambio de retroalimentación. 4. Habilidades interpersonales y de equipo. Se requiere enseñar y fomentar explícitamente competencias de liderazgo, toma de decisiones, comunicación asertiva y gestión pacífica de los conflictos. Y 5. Procesamiento grupal, metacognición colectiva. Los equipos evalúan periódicamente sus funcionamientos, discutiendo qué acciones resultaron útiles y cuáles deben modificarse para mejorar la eficiencia futura. También tenemos la perspectiva histórico-cultural de Vygotsky. Vygotsky en 1978 propuso que el desarrollo cognitivo humano es un proceso eminentemente social y cultural. Su postulado central sostiene, cito, los procesos psicológicos superiores aparecen primero a nivel social, plano interpsicológico, y posteriormente se internalizan a nivel individual, plano intrapsicológico. Vygotsky, 1978. En el aprendizaje colaborativo, la zona de desarrollo próximo o la zona de desarrollo más cercana es la distancia entre el nivel de desarrollo real o la zona de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. Entonces hay una zona de desarrollo real que es lo que yo sé en este momento y a donde yo quiero ir, lo que quiero aprender después. Pero para eso pues necesito un mediador, necesito poder llegar, que será en lo que yo estoy, es mi zona de desarrollo. Quiero llegar allá. Y entonces para poder llegar allá, pues, puedo colaborar a lo mejor entre pares o trabajar colaborativamente para poder desarrollar ese proceso. C. El conflicto sociocognitivo de la Escuela de Ginebra, Doisy y Mungi, desarrollada en la década de 1980 por los investigadores Doisy y Mungni. Este enfoque completa la teoría clásica del equilibrio de Piaget. Los autores argumentan que el progreso cognitivo no ocurre únicamente en solitario, mediante la interacción física con los objetos, sino de manera fundamental a través de la confrontación social del punto de vista divergentes. Cuando dos estudiantes sostienen perspectivas opuestas sobre un problema, se produce un desequilibrio cognitivo que fuerza al individuo a descentrarse de su propio punto de vista, coordinar sus perspectivas y reconstruir sus esquemas mentales a un nivel más superior. Entonces, estas tres perspectivas, pues, nos dan un fundamento teórico para poder nosotros argumentar el por qué es importante trabajar de manera colaborativa. Ahora sí, la heteroevaluación de medición en los instrumentos de medición en la heteroevaluación. Voy a trabajar con ustedes heteroevaluación por competencias para poder evaluar a los estudiantes. Ujú. Porque a veces, pues bueno, ellos se autoevalúan o coevalúan, pero hay una responsabilidad muy importante por parte de nosotros para poder evaluarlos, que es la parte de la heteroevaluación. Para materializar el juicio de valor y garantizar la objetividad, validez y confiabilidad del proceso evaluativo, pues vamos a emplear diversos instrumentos técnicos. Podremos emplear rúbricas analíticas, matrices de doble entrada que cruzan las dimensiones o los criterios claves de un desempeño con descriptores cualitativos que se pueden organizar en niveles graduales. Podemos trabajar por listas de cotejo, instrumentos de carácter dicotómico o escalas de valoración. En esta vez vamos a trabajar por rúbricas. Bien, la evaluación dentro del enfoque por competencias pues deja de ser un instrumento punitivo
o o una mera certificación cuantitativa para convertirse en un proceso formativo de regulación y acompañamiento. La heteroevaluación es aquella valoración que realiza un agente externo, en este caso nosotros, al estudiante, sobre la evidencia del desempeño. Los mecanismos de retroalimentación, pues tenemos un estándar de desempeño que aplicamos sobre la evidencia del estudiante, hacemos un juicio de valor para poder dar una retroalimentación. Tenemos aquí el mecanismo de retroalimentación de David Sendel. Uno de los aportes teóricos más influyentes es la evaluación formativa de Sendel, el cual postula que la retroalimentación efectiva pues requiere de mecanismos, en donde pues debemos de basarnos en conocimientos estándar. El estudiante debe de poseer una comprensión clara y anticipar el estándar o el nivel que estamos esperando. El identificar la brecha, el evaluador debe comparar la evidencia de desempeño generada con el estándar establecido que ya le hemos pedido y la acción correctiva. El evaluador debe de proveer información diagnóstica y orientada que le permita al estudiante pues emprender acciones cognitivas para mejorar. Entonces tenemos basada en evidencias, debe de ser sistemática y planificada para que sea una evaluación formativa. Tenemos también el mecanismo de retroalimentación, como les decía, de Sandel. Entonces el estudiante, decíamos, debe de conocer el estándar, el evaluador debe de comparar esas evidencias y debe de proveer información retroalimentada. Tenemos los instrumentos de medición, rúbricas analíticas que les decía, puede ser listas de cotejo o escalas de valoración. En este caso vamos a estar trabajando rúbricas. Y bueno, pues eso sería todo de la primera parte. También tenemos aquí la articulación de las rúbricas y la heteroevaluación. Tenemos las dimensiones de análisis, el objeto de estudio, el aprendizaje colaborativo y la heteroevaluación por competencias. Entonces tenemos la dimensión de análisis, pues el objeto de estudio, el aprendizaje colaborativo, pues es el desarrollo de interacción para la resolución de un problema. La heteroevaluación es el análisis de resultados alcanzados frente a ese perfil. El rol del estudiante es el ejecutor de roles asignados y el constructor de conocimientos dentro del aprendizaje colaborativo. La heteroevaluación es el sujeto que vamos a evaluar. ¿A través de qué? De las evidencias. A ese sujeto se le va a dar una calificación, pero lo que vamos a evaluar es la evidencia. El rol del docente en el aprendizaje colaborativo, pues vamos a diseñar el entorno de aprendizaje, vamos a hacer un guía en este proceso. En la heteroevaluación, pues vamos a ser el instrumentador de los criterios, vamos a analizar las evidencias y vamos a dar una retroalimentación por medio de una rúbrica. Y bueno, pues les dejo las referencias por si quieren profundizar un poco más. Y bueno, los espero en la próxima unidad. Que tengan una excelente tarde.